En el siguiente vídeo vamos a explicar el funcionamiento del Intrastat dentro de la aplicación. El Intrastat es un informe estadístico que recoge la información de las operaciones de importación y exportación de mercancías entre países miembros de la Unión Europea. Esta herramienta adicional que tiene la aplicación nos va a permitir generar un fichero con esa información del Intrastat para poder presentarlo por vía telemática a través de la web o de la oficina virtual de la agencia tributaria. Además, nos va a permitir utilizar el Intrastat para documentos de venta o de compra o de ambos. Si utilizamos esta herramienta, nos encontraremos con que necesitamos tener campos nuevos en la aplicación para el Intrastat. Esos campos nuevos es lo que la aplicación llama datos adicionales. En concreto, vamos a encontrarnos con campos nuevos en los documentos, son todos estos que empiezan por la palabra intra y que además ya tienen valores permitidos, son desplegables con una serie de opciones, algunos de ellos ya relacionados con la normativa del Intrastat, y también en los artículos, que igual que antes son todos estos campos que empiezan por intra. Además, esos datos adicionales deben de configurarse en la herramienta del Intrastat, de manera que en la propia herramienta hay un botón de configuración donde podré asignar a los artículos sus correspondientes datos adicionales, pues el dato para indicar el peso unitario, el dato para indicar el régimen del Intrastat, el dato para indicar las unidades suplementarias o el valor estadístico, a nivel de documento indicar las condiciones de entrega o el puerto. Y lo mismo podríamos hacer incluso con el informe, para añadir algún dato que necesitemos que queramos que aparezca en el informe, que se sacaría junto con el modelo. Cabe destacar que en el momento en el que se implanta esta herramienta, ya se crean esos datos adicionales y se genera esta configuración. Por lo tanto, nosotros como usuarios, lo único que debemos hacer es indicar en los artículos los datos necesarios para generar el Intrastat. En concreto, si nos vamos a la ficha de los artículos, nos vamos a encontrar con una pestaña nueva que pone Intrastat, en la cual aparecen todos esos campos nuevos que hemos comentado antes, que empiezan todos por la palabra intra. De todos estos campos necesitamos obligatoriamente indicar dos en los artículos: el código de mercancía dentro del Intrastat y su peso unitario expresado en kilos, ya que estos son los datos de referencia que se utilizan en el Intrastat. El resto de campos son opcionales, como por ejemplo las unidades suplementarias, y otros los calculará el sistema de forma automática, y lo veremos posteriormente, como el peso total o el valor estadístico. Una vez que tenemos esta información en los artículos, ya solo tendríamos que rellenar la información en los documentos de compra o de venta. En concreto, en el Intrastat, la información se coge de facturas de compra y de venta. Vamos a verlo en un ejemplo con facturas de venta, pero todo lo que se explique aplica exactamente igual a las facturas de compra. Aquí tenemos una factura de venta y si nos fijamos en la parte superior, vemos como ahora aparecen una serie de campos que empiezan todos por la palabra intra, que son todos esos campos nuevos que comentamos al principio. Por defecto sus valores están vacíos, tendríamos que ir nosotros manualmente indicando los datos que hay que rellenar. Sin embargo, ciertos datos siempre son los mismos. Por ejemplo, el tipo de declaración, si estoy en una venta, siempre va a ser de expedición. La naturaleza de la transacción casi siempre será también la misma, entrega de bienes. Por lo tanto, ya puedo dejar predefinidos ciertos campos. Eso se hace modificando el entorno de la ventana, utilizando las herramientas. Lo único que tenemos que hacer es utilizar el campo valor por omisión para indicar en cada uno de esos campos que queremos ya dejar predeterminados su valor correspondiente. Por ejemplo, que el tipo de declaración es de expedición, porque estamos en una venta, y que la naturaleza de la transacción es
de tipo 11, de entrega de bienes. De tal manera que si ahora genero una factura nueva, por defecto me aparecen esos 3 valores ya generados. Aún así, podemos cambiarlos manualmente. Si en lugar de ser una entrega de tipo 11 fuera una devolución, lo cambiaríamos al tipo 21, por ejemplo. En este caso, además, hay que tener en cuenta que solo irán al Intrastat aquellas facturas en las cuales el cliente o proveedor sea intracomunitario. En el resto de casos, aunque veamos estos campos, eso nunca iría al Intrastat. Para que el cliente sea intracomunitario, como este que tengo aquí, es necesario que tenga 2 datos en concreto en su ficha. El primero, el código de país. Debe ser un código de país dentro de la Unión Europea. Y además, su régimen de IVA debe ser intracomunitario o alguno de los otros que son intracomunitarios, como intracomunitario de sujeto pasivo, por ejemplo. Pero que haga referencia a que es intracomunitario. Ahora ya podríamos introducir los artículos, por ejemplo, la caja que vimos antes. Y vamos a ponerle 2 unidades. De tal manera que al confirmar el documento, no lo voy a imprimir todavía, al confirmar el documento, si nos fijamos en la parte superior, se nos ha puesto ya de forma automática que el transporte es de tipo 3, en este caso de terrestre, y el ICOTER correspondiente, de condiciones de entrega. Cualquiera de estos datos se podría cambiar manualmente por cualquiera de los otros valores o incluso predefinirlos para que sean otros y no estos. En las líneas también se han producido cambios. Si accedo a los datos adicionales de la línea, veo cómo se ha rellenado el régimen, el peso total, que me lo ha multiplicado por la cantidad, y el valor estadístico, que es la información que posteriormente llevará al fichero del Intrastat. Pues ahora solo nos quedaría generar ese fichero Intrastat. Para generar la información debemos de seleccionar en primer lugar si lo vamos a hacer para facturas de cliente o de proveedor. Debemos indicar un rango de fechas, aunque ya el sistema nos propone el mes en curso, y podríamos filtrar para un cliente o rango de clientes o proveedores. Lo siguiente sería indicar si queremos generar o no el fichero. Tenemos la posibilidad de generar solo un informe y que no se genere todavía el fichero y luego posteriormente generar el fichero. Pero lo habitual ya viene siendo hacerlo todo a la vez. En caso de que generemos el fichero, ese fichero se guardará en la ruta que indiquemos en la parte inferior. Y con respecto al informe que va a salir, tenemos la opción de que nos lo saque detallado por factura o que nos saque solo el resumen mensual. Vamos a dejarlo con las 2 opciones. Por último, si nos fijamos, tenemos un contador automático que es el número de orden, que es el número de operación que va asociada a cada una de las operaciones del Intrastat y que se inicializa con cada periodo. En este caso, yo ya tengo el valor 6, va a empezar en el 6, puesto que ya he generado ficheros anteriores. Aún así, tenemos la opción, si fuera necesario, de retroceder el contador para que empiece, por ejemplo, en 1 otra vez. Le daríamos a iniciar, nos genera en primer lugar el fichero y en segundo lugar el informe. Si nos fijamos en el informe, vemos que tiene 4 páginas, la última es la del resumen y las primeras las de las facturas. Aquí tendríamos la información de una de las facturas con sus artículos, sus pesos y los importes. A medida que me voy moviendo, voy viendo datos distintos según las facturas o los clientes que estén en esas facturas. Esta en concreto sería la nuestra, la que acabamos de hacer, con el peso que vimos antes en línea y su valor. Y la última hoja es la del resumen con todos los artículos, sus pesos y sus importes. Esto, al ser un informe de la aplicación, como cualquiera de los demás informes de los que dispone la aplicación, se puede imprimir, guardar, exportar a la PDF o incluso enviar por correo electrónico. En cuanto al fichero, como hemos comentado antes, se nos ha guardado ya en la ruta indicada. Ahí estaría nuestro fichero, que como comentamos, ahora habría que ir a la web de la administración o bien a la oficina virtual para trasladar ese fichero con toda la información.
Este sería el funcionamiento del Intrastat y con esto damos por finalizado este vídeo explicativo.